Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Elder. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del número Áureo, obra de Pepe Hernández, que llegó a esta casa en el año 1999 y que, bueno, ocupaba un lugar, no podemos decir privilegiado para una obra como esta, que engloba cantidad de conceptos no solo del mundo matemático, sino también conceptos del mundo del arte, y que aúna lo que para mí todavía es más maravilloso, que es la ciencia y el arte, y que habla por sí sola. Pepe tuvo el valor de, cuando le propusimos restaurarla, pues modificarla y añadir nuevas cosas a la misma, y creo que si ya era una obra brillante, hoy con su restauración lo es todavía más. Pepe, gracias por hacer un sueño realidad, no te voy a engañar, me toca mucho. Yo soy historiadora del arte, para mí es una pieza única en este museo. Hay 3 grandes piezas en este museo y una de ellas es esta. Gracias por devolverle su esplendor, gracias por seguir participando en esta casa y trayéndonos magníficas piezas. Comprobarán hoy que está acompañada también de una muestra de piezas que también en cierta medida ha integrado dentro de la propia obra, pero que nos las ha puesto de forma individual para que ustedes puedan no solo contemplarlas, sino aprender mucho de ellas y sobre todo ver que la naturaleza es geometría y que la geometría que aparece en la naturaleza es arte y que arte es todo lo que nos rodea, al igual que la ciencia está presente en todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias por asistir. Le doy la palabra a mi compañero Gregorio, que es el artífice pues, de la renovación del área matemática, que ha pasado de estar en planta baja, en primera planta, a estar en segunda planta, pues para que todo el mundo pueda conocer las matemáticas y todavía hacerlas más cercanas, porque a veces sentimos miedo al enfrentarnos a ellas. Aquí tenemos una representación del programa STALMAT, ellos lo saben bien. Las matemáticas, pues, para muchos son complejas, me incluyo en ellos, pero nos las han hecho amar y nos las han hecho conocer y sobre todo nos las han hecho visuales y mucho más sencillas de lo que parecen. Y con estos juegos que se proponen aquí, pues podemos conocer muchísimos conceptos y podemos pasar un rato la mar de ameno, la mar de entretenido y sobre todo un rato de aprendizaje con pequeños y mayores y disfrutar, pues cómo no, pues de la pieza que tenemos a su alrededor y que preside la sala. Gregorio. Hola, muy buenas tardes. Dentro, cuando se propuso la restauración del cuadro, pues aprovechamos para reordenar también el área de matemáticas. Como creo que todos son afectos a la causa, no hace falta que les explique que el museo siempre ha sido un museo muy matemático, por las razones que todo el mundo saben. Siempre ha estado presente con exposiciones y con multitud de módulos, incluido pues, el cuadro que se restaura y que es el motivo de esta presentación. Pero con el paso del tiempo nos habíamos dado cuenta que el área de matemáticas se había desdibujado, estaba atomizada en distintas zonas del museo y eso hacía que no tuviese la relevancia que creíamos y que creía la dirección que debía tener, así que se propuso unificar todo en una misma planta, darle un espacio exclusivo y, pues ya que estábamos, pues también hacerle un lavado de cara. El área de matemáticas o las matemáticas en el Museo Elder ahora pues engloban alrededor de 33 módulos, dependiendo los criterios que tengamos para definir un módulo, pero 33 módulos o actividades. Con esta remodelación, 12 de esos módulos han sido renovados. Renovados es que hemos retirado lo que había, hemos mantenido el concepto y lo hemos hecho de nuevo. Y otros 12 son totalmente nuevos. Actividades, conceptos, áreas de las matemáticas que no teníamos tratadas, pues las hemos tratado aquí y hemos aprovechado. Como ven, no ha sido solo una reubicación, sino que ha sido una remodelación
en toda regla. Y si antes hablábamos en números, lo que les comentaba, hemos también cambiado en espacio, hemos creado una zona específica que ya no lo tenía, estaba repartida por distintas zonas. Como estaban las matemáticas en el museo, sí que es verdad que se diluían y el visitante que tiene 2 horas para visitar todo el museo, no se centraba. Reubicándolas todas en la misma planta, estamos aumentando el tiempo de uso y eso lo hemos visto en este fin de semana, que es el primer fin de semana o puente en el que ha habido afluencia masiva de visitantes al museo. Hemos notado muchísimo el cambio y sobre todo nos permite tener personal exclusivamente dedicado al área de matemáticas. Con una persona que tengamos en la planta puede atender las dudas de todos los visitantes mientras están en la zona de matemáticas, lo que antes no era posible. Hemos cambiado en número, hemos cambiado en espacio, también hemos cambiado en colores. La estética, se mantenía una estética todavía de los inicios del museo, que ya había quedado antigua, así que pues, cuando visiten la nueva zona son muchos más sencillos y mucho más luminosa y la hacen, pues, creemos, más atractiva, y ahora profundizaré un poquito más en lo de creemos. En materiales también, pensábamos que los materiales utilizados en los módulos igual eran excesivamente serios o nobles, si quieren verlo así, y eso hacía que pareciesen piezas de museo. Parece raro que alguien que trabaja en un museo proteste porque algo parezca una pieza de museo, pero hacía que el visitante entrase con miedo a tocarlas, a participar, a interactuar. Hemos querido cambiarlo también y hacerlos más cercanos y, sobre todo, nos lo hemos planteado como un laboratorio de experimentación. Verán que hay módulos que incluso pueden parecer frágiles, algunos que se podrían mejorar. Eso es lo que hemos querido. Va a ser una zona viva. Cuando un módulo no funcione, se estropee demasiado o se estropee demasiado poco, cambiaremos e investigaremos, porque la idea de esta exposición es que podamos replicarlo, podamos hacer copias. Ya hay en marcha un proyecto que se llama Del Museo al Aula y está incluida estas actividades de matemáticas del museo con la idea de poder llevarlo a centros escolares. Empezaremos poco a poco, pero en la mente hay que pueda haber copias, una por cada área, no ya por cada isla, sino por cada área escolar, porque pretendemos que sea de un coste muy, muy bajo. Pues muchas gracias, espero que cuando la visiten pues les parezca atractiva y gracias por la asistencia. Buenas tardes, ¿se oye? Bueno, estamos aquí invitados por esta entidad a ser en los últimos años nuestra segunda casa. Es decir, nosotros, bueno, antes que nada, somos 3 compañeros que estamos aquí de Stalmat. Está Tere por aquí, Alicia y yo soy Luis. Y lo que nos han encargado un poco es que hagamos el prólogo, pero antes de eso queremos agradecer infinitamente la disposición total y absoluta que ha mostrado en el museo con el proyecto Stalmat y a todo el personal de este museo. Estamos aquí también porque hemos recibido el encargo para preparar este prólogo para la presentación del número mágico. También agradecemos a José Hernández Afonso la realización y recuperación del mismo. De esta obra y su relación con nuestro trabajo, números, estructura, geometría, arte, matemáticas, todo esto está desarrollado en la presente obra y esto se centra también un poco todo nuestro trabajo. Transmitir ilusión, amor por esta ciencia que nos rodea. En nuestras sesiones semanales intentamos hacer ver que el mundo está rodeado de matemáticas, que sería la vida imposible sin ellas. Nos ayudan a discernir y a crecer. Hay topología en este cuadro, la hay en nuestras sesiones, hay poliedros, proporciones, hay tableros, hay juegos, hay magia. También la hay en nuestras sesiones. La obra
como ya comentaron antes, fue creada en 1999, justo cuando se inicia nuestra andadura de la mano de Miguel de Guzmán, en Madrid. Por aquel entonces, acude a las sesiones de los sábados un compañero de la zona norte, Juan Agustín Álamo, y ve que existe la posibilidad de trabajar con alumnado especialmente dotado para el área, con vocación por la materia, y lo plantea al por aquel entonces viceconsejero de Educación Fernando Hernández Warch. Nace ahí nuestro programa, hace ya 20 años de eso, y como este cuadro ha necesitado una remodelación y una adaptación. Hemos crecido, hemos pasado de tener 4 sedes en Canarias a tener 10, de tener representación en 2 islas a extendernos a 7. Hemos atendido a cerca de 4.000 personas. Como hemos indicado anteriormente, esta es y ha sido nuestra casa durante todos estos años, pero últimamente hemos hecho uso de este entorno como si fuera parte de nuestro quehacer diario. Por aquí han pasado cientos de niños y niñas de Stalmat, se han sentado en los rincones, han hecho uso de los materiales y salas, han disfrutado de los juegos matemáticos, han acudido a observar e indagar todos los entresijos que se encuentran en el mural de la planta alta. Ahora tendrán un nuevo cuadro que analizar y con el que podamos trabajar. Les dejamos una pequeña muestra gráfica de nuestro paso por el museo. También cabe destacar que esta nueva realidad en la que nos encontramos nos ha hecho adaptar todas nuestras sesiones y hemos tenido que prescindir de la manipulación, base de nuestro trabajo. También ha impedido que lleváramos a cabo un seminario nacional que en un futuro realizaremos en este entorno del museo. Por último, solo queda agradecer nuevamente a José Gilberto, a Arantxa y a todo el personal del museo su cercanía y su total disposición y ayuda a lo largo de todos estos años, y a José Hernández, que siga contribuyendo a llenar este espacio con elementos matemáticos mágicos. Muchas gracias.
Gracias Luis, gracias Tere, gracias Alicia por hacer de esta casa la vuestra, por seguir trayendo a los alumnos, engancharlos con el museo y sobre todo por hacernos disfrutar las matemáticas. Y bueno, creo que es el momento en el que le toca hablar al protagonista de la noche, a Pepe Hernández. Pepe es de la casa, Pepe no solo es el autor del número mágico, Pepe también contribuyó a la realización de parte del mural que está en tercera planta, del mural que nosotros denominamos Pionero. También me gustaría darle las gracias, aunque no está aquí, a Tito Quevedo, a Jacinto Quevedo, director del museo, que apoyó la obra de Pepe y que, digamos, le dio un lugar preferente a las matemáticas en esta casa. Gracias también a José Gilberto, porque ha sabido apostar por la restauración de ciertas piezas que habían perdido su valor, pues sencillamente por el paso de los años, porque el tiempo pasa y bueno, y porque a veces no se valoran y no se miran como se deben mirar ciertas piezas. Y bueno, él ha confiado en el criterio que le hemos dado y se propuso invertir y restaurar el cuadro, volverlo a su esplendor. De sobra es conocido por todos ustedes, me imagino, por muchos de ustedes, la trayectoria de Pepe. Pepe es artista plástico y ha sido profesor en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Gran Canaria desde el año 86. Hoy en día está jubilado como docente, pero no como artista. Mañana inaugura nueva exposición, hace poquitos días inauguró otra, está más activo que nunca. A lo largo de su carrera ha producido numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Y aquí, como ya les digo, no solo ha realizado el número mágico, sino también el árbol de la ciencia y ha participado en los pioneros de la ciencia. En la especialidad de arte público diseña y ejecuta la renovación de fachadas para el casco histórico de la Villa de Agüimes y realiza también la pintura mural de 4.500 metros a lo largo de 9 kilómetros en la vía de la circunvalación de la ciudad de Las Palmas. Todo un reto, creo yo. Cuenta además con una amplia producción gráfica, de diseño gráfico y editorial, y ha ejecutado numerosas series temáticas de grabado calcográfico, entre las que destacan las producidas en el año 90. Serie en torno al paisaje y las primeras series de puntas secas y aguatintas en el taller de grabado del Cabildo de Gran Canaria. En el 2011 realiza estampas calcográficas en el taller de Vía Fara en Milán y en el 2011 pues realizan Echan, Río y Montaña, una serie de 10 grabados basada en el trazo caligráfico con pincel chino y su uso en la pintura tradicional, por la que obtiene la mención de honor del jurado del concurso internacional de Gran Canaria, series de obra gráfica. En el 2014 lleva a cabo Galdós Realista, una serie de grabados en torno a la obra y el tiempo de Benito Pérez Galdós y el realismo en la literatura. Y ese mismo año desarrolla La Loca de la Casa, una serie de grabados en torno a la fantasía presente en la obra de Benito Pérez Galdós. Por ambas series obtiene nuevamente la mención de honor del jurado del concurso internacional de Gran Canaria de series de obra gráfica. Desde el 76 participa en numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías públicas y privadas en Canarias, Lardero, La Rioja, Logroño, La Rioja, Granada, Málaga, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, Milán, Italia, Quito, Taipei en Taiwán o la Bienal de Florencia de 2011, donde participó con la serie Óxidos. También participó en la exposición internacional Es Libris de Taipei, Taiwán. Como ya les digo, es una persona muy activa, sigue produciendo constantemente, sigue participando en numerosas exposiciones y bueno, gracias Pepe por haberte atracado hoy teniendo mañana otra nueva exposición y pedirte disculpas porque hace 9 meses que teníamos que haber hecho esto y bueno, pues ocurrió lo que ocurrió, pero hoy te tenemos aquí. Muchas gracias y es tu turno de palabra. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Arantxa. Disculpas, a menos que te llames COVID, no me tienes por qué dar. Yo estoy un poquito así con tantas cosas que han dicho sobre mí, pero solo por sintetizar un poco en el sentido de mi trabajo, quiero decir que yo el trabajo lo he elaborado desde el principio en tres partes principales. La abstracción geométrica, que es el concepto que denomina el tipo de geometría aplicado al arte
tal como se planteaba en los años 50 del siglo XX, la abstracción general sin geometría, y luego entro en otro campo completamente diferente, que es el mundo, el mundo oriental. Eso surge a partir del estudio de la caligrafía, que me hace ver que el trazo de pincel es una maravilla, que tiene unos recursos importantísimos, y entonces he desarrollado una obra bastante larga sobre el mundo del trazo del pincel, que yo lo llamo también abstracción tipográfica, porque tiene el sentido de que hago abstracción de una tipografía, de un trazo de letra. Y entonces lo que sí es importante es que las tres partes las sigo desarrollando al mismo tiempo. Es decir, no hago una serie durante una época de mi vida, luego corto y hago otra, luego corto y hago otra, sino que empiezo a trabajar con una cosa que me interesa, luego me interesa otra nueva, sigo trabajando sobre esa nueva y sobre la anterior, me interesa otra nueva, sigo trabajando sobre las dos anteriores y esa, y así es el conjunto más o menos de mi forma de trabajar. Y nada más tengo que contar, salvo que si les interesa mañana inauguro otra referida a esta última parte de la abstracción tipográfica, que se llama Fragmentos del río Li, que es un paseo por el río Li en China, y mi interpretación de lo vivido, no la representación de lo visto, sino la interpretación de lo vivido, que es una forma de meterme en la forma de pensar del mundo oriental desde el punto de vista de un occidental, que eso no me tengo que olvidar nunca, que yo no soy oriental, sino que me interesa el mundo oriental, pero soy occidental. Bien, nada más. Muchísimas gracias al museo, muchas gracias a todos, y no tengo nada más que contar. Si alguien quiere algo, quiere preguntarme algo o no sé cómo es el protocolo. Vale, bien. Vamos a ver. El primer trabajo que empezamos a desarrollar con el museo fue la Escuela de Atenas de Rafael, que la idea era actualizarlo al mundo moderno, porque la Escuela de Atenas lo que hace es contar el mundo de la ciencia, de la filosofía, hasta el momento, hasta la época en que Rafael lo pinta, y por encargo del director del momento, de Jacinto Quevedo, lo que hicimos fue hacer un estudio amplísimo de qué personajes podían estar incluidos en ese cuadro, que es ese cuadro que está ahí arriba en la tercera planta. Bien, entonces automáticamente surge lo de trabajar con la sección áurea, pero claro, la sección áurea se me quedó pequeñito, porque yo digo, cuento una serie de historias, porque además con la sección áurea hay una cosa muy curiosa, que aparece apenas la mentas. Si tú estás pensando en la sección áurea y haces cualquier juego geométrico, aparece por cualquier sitio. Entonces, a mí me hace dudar de la necesidad de darle demasiado rigor. Sirve para jugar con la geometría, pero bueno. Entonces, lo que hice fue establecer un cuadro con las reglas de la sección áurea e incluir elementos que te den para pensar y te den para estudiar. No son cosas definitivas, esto no es una enciclopedia de geometría, sino es una forma de empezar a ver las cosas y luego tú dices, pues mira, esto me recuerda no sé qué, y tú sigues trabajando sobre ese tema. Entonces tiene el primer cuadro, uno de los primeros cuadros que tiene perspectiva cónica, que es la flagelación de Cristo, de Piero de la Francesca, y porque es simbólico y además tiene unas reglas de proporción similares a la sección áurea, no es exactamente la sección áurea, sino otra que tiene que ver con la diagonal colocada. Eso ya sería otra historia, contarlo con detalle. Bien, entonces, ese cuadro ocupa la parte más grande, que está todo organizado, por eso se ve el caracol, ese blanco que es el caracol áureo, que genera el cuadro y le da la forma que tiene, ¿no? Entonces, por una parte, la línea superior izquierda, donde aparecen elementos de la geometría que vienen desde la época de los egipcios hasta el mundo contemporáneo,
No voy a entrar en detalle de todos los elementos que aparecen ahí porque sería demasiado largo, pero sí me interesa, por ejemplo, el cuadro cinético que se ve ahí, que el blanco y negro, que parece que tiene profundidad, el que está al lado del de Mondrian, que se lo reconocerá todo el mundo, es de una artista que se llama Bridges Riley, que tiene actualmente 85 años y es una de las pioneras del mundo de la geometría. Y me interesa mucho porque es, en primer lugar, porque es de las pocas mujeres que están incluidas en el cuadro y porque su trabajo lo hemos trabajado la mayoría de los profesores un montón de tiempo para hacerlo dibujado a los chiquillos sin saber siquiera de quién era, ¿no? Y bueno, y al lado está otro de María Blanchard, que también es muy importante porque era una mujer que también dentro del mundo del arte tiene muchísima importancia y como es un cuadro cubista, es el elemento que después del descubrimiento de la perspectiva cónica en el Renacimiento, el cubismo es el otro que se atreve a romper 5 siglos más tarde. Durante todo ese tiempo no hay nada especial, ¿no? Luego está las 3 barras de Roger Penrose, que fue premio Nobel este año, estamos en el 2000, sí, y al lado también las teselaciones, que también son de Penrose, y una serie de elementos que son muy curiosos. Por ejemplo, es que no lo puedo señalar, a los pies de los personajes del cuadro de la flagelación hay una figura poliédrica que es un pentatetraedro, que es muy gracioso porque creo que el primero que lo construyó fue un matemático, un dibujante matemático alemán que se llama Brigna, y luego lo dibujó Escher y Arturo Soria, el de la Circunvalación de Madrid, el de la zona de la zona de Madrid que se llama Arturo Soria, que era ingeniero, se lo aplicó también como suyo. Hay otros elementos aquí, por ejemplo, el sólido de Durero, que está a los pies del otro personaje del cuadro de la flagelación, elementos en la parte baja que se corresponden con el desarrollo del cuadro, los 3 primeros, otro, la Anunciación de Lorenzetti, que es anterior a la perspectiva cónica, los orígenes de la perspectiva cónica, y 2 elementos referidos al mundo oriental, para no quedarme nunca fuera del sitio. El yin y el yang, colocados sobre una retícula cuadrada, porque ahí sería, para empezar a hablar, como les dije al principio, esto es para empezar a hablar de algo, para empezar a hablar de la diferencia que hay entre el mundo creativo oriental y el occidental. Nosotros, cuando nos acercamos al paisaje, por ejemplo, lo que hacemos es representar lo que vemos. El oriental lo que hace es interpretar lo que siente a partir de lo visto. Entonces ese juego a mí me resultó muy atractivo para seguir desarrollando otros elementos y desarrollar mi propio trabajo. Después hay una... ¿Qué pasa? Ah, vale, gracias. A ver cómo funciona esto. Sí. Ah, vale, vale. Este era el pentatetraedro. Esta pieza es una cosa muy curiosa porque quise meter un referente a la física cuántica de la cual no tengo ni la más remota idea, y entonces me apoyé en un físico experimental que trabaja en Alemania, que le dije, oye, me tienes que ayudar, chico, porque yo de esto no tengo ni idea y yo lo que quiero es que en el cuadro aparezca para que sirva de incentivo para estudiar el asunto, ¿no? Entonces ahí está la doble rendija, que yo la convierto en una espiral áurea, pero cilíndrica, y un trompo que gira y se descompone y se multiplica y se va a otros sitios, ¿no? Por ejemplo, viene aquí y se escapa aquí a la escalera de Schroeder que sube y baja. Entonces, ¿por qué el trompo? Porque como el trompo es aleatorio, es decir, cae, los científicos estudian la estructura, la fórmula por la cual se desarrolla el movimiento, pero
pero es incierto. La incertidumbre es lo que hace la espera de todos lo hemos hecho, esperar a ver cómo se cae el trompo, ¿no? Entonces, todo ese juego de cosas que no entiendes, como puede ser la física cuántica, y que es muy, muy, muy difícil de entender, sobre todo para mí, entonces tenía que buscar una manera de representarlo que fuese atractiva, que fuese simbólica, que no fuese una broma, sino que fuese una cosa relativamente seria, pero sin una carga científica que desconozco. Entonces tenía que buscar recursos para ello, ¿no? A ver. Este es el sólido de Durero, que aparece también en la exposición. Aquí están los elementos que utilizan la sección áurea, algunos de ellos, por ejemplo, el Partenón. Estos son los órdenes griegos, porque también no solo se habla de sección áurea, sino se habla de órdenes también. Y aquí el omnipoliedro, que son las 5 figuras que aparecen en las 5 únicas figuras que tienen todos los elementos regulares, ángulos, vértices, lados, caras, perdón. Y aquí el modulor de Le Corbusier, la cúpula de la Catedral de Florencia, y Bruno Munari, que siempre he sentido cierta atracción por este profesor e ingeniero italiano, que con este cuadro, con este dibujo, pretendía una cosa tan simple como hacer que los niños construyeran con papel Y y con las Y de distinto tamaño construir un árbol, me sirve para dar pie a los fractales. Entonces, los elementos de los fractales y el arte generativo, que es una cosa que es muy compleja para tocarla en este cuadro, porque eso sería mejor en cuestiones audiovisuales. Y entonces aparece pues como un elemento fractal, que es el arbolito de Bruno Munari. Son las teselaciones de Penrose, que son dardos y cometas, 2 piezas que unidas y entrelazadas unas con otras dan una serie de figuras muy entretenidas, ¿no? Qué bueno esto. La espiral que genera la proporción áurea, las 3 barras de Penrose, y aquí el fondo figura esta pieza que es una jarrita o son 2 caras, que es la mía en 1999. Y aquí Le Corbusier metiendo las narices en el cuadro a la misma altura que el resto de la cara de estos personajes. Más elementos. Sí. Aquí hay un nombre chino que es Luján. Al usarla, es pequeñito, eso se verá en el cuadro. Está aquí, como un graffiti. Que era una forma de dar a entender, igual que con el yin y yang, la relación con el mundo oriental y en este caso con la caligrafía. Y después ya por una cuestión personal, porque es el nombre de mi hija. Y creo que... bueno, esta pieza que yo cruelmente le hacía construir a los alumnos, pero se lo pasaban bien porque como no les obligaba a hacerlo bien, sino que llegaran a donde pudiera, era bastante divertido. Y esta pieza es un cubo que debería convertirse en prisma áureo si se desarrollara la diagonal hacia afuera, pero yo la meto hacia adentro y lo que hago es que la voy destripando hacia adentro y hago la esculturita. Y me parece que... Mondrian, que fue uno de los precursores de la abstracción geométrica bruta de Steele, que era una forma de entender. Por ejemplo, hay una cosa muy, muy interesante, si a alguien le interesa, hay un libro que se llama Realidad Natural, Realidad Abstracta, que es de Mondrian, que dice que si 2 pintores y un amigo de un pintor realista, un pintor abstracto, geométrico, y un amigo común pasean por el campo, es una historia muy parecida a la que conté antes de Oriente, pero en este caso occidental y de Holanda, más céntrico imposible. Entonces lo que dice es que un cuadro pintado por un pintor realista te deja ver un árbol, una casa, un riachuelo, los personajes que aparecen.
Un cuadro abstracto permite que la memoria camine y se expanda todo lo que quiera y entonces desarrolla todo un cuadro propio de cada persona y de cada momento que cada persona lo ve. Porque, por ejemplo, si los románticos hacían esos cuadros donde se suponía que era la naturaleza, donde el hombre no había estado, sino que era completamente salvaje, eso es una forma de darle otro concepto completamente diferente a la forma de entender la pintura. Que, por cierto, el paisaje como tal, con nombre y apellido, paisaje, es un invento, no es una cosa que haya existido siempre. Antes de una época determinada no existía el concepto de paisaje como tal. La gente no, igual lo miraba, pero no lo miraba con la idea que tenemos actualmente de ver el paisaje o mirar el paisaje. Otra cosa muy interesante, y con esto ya termino, es la relación que hay, por ejemplo, en el mundo oriental, con las palabras que definen al paisaje. El paisaje como la relación que hay entre lo sólido y lo líquido, que es la montaña y el río. El paisaje como escenario, es decir, las escenas que aparecen cuando estás mirando. Y el contrario, el río y la montaña. Es una forma de establecer todo lo que se encuentra a la vista, ¿no? Y entonces desarrollar una serie de interpretaciones de lo que estás viendo. Eso para mí es la parte más atractiva en la que estoy trabajando actualmente porque me lleva completamente fuera de lo cotidiano, de lo normal en el mundo creativo y me hace verlo desde otro punto de vista mucho más amplio, ¿no? Y yo creo que ya está. Si quieren algo más. Bueno, el omnipoliedro, esta figura que envuelve, que todas tienen tangencialmente, primero el icosaedro, luego el dodecaedro, el tetraedro, el hexaedro y el octaedro. Conté 5, creo que sí, si no se me quedó una atrás. Son las figuras que son capaces de aparecer siempre tangentes una dentro de otra, que aparecen en el Mysterium Cosmographicum y al parecer también aparecen en la naturaleza antes de que los matemáticos y los científicos estudiaran las reglas que ahí ocurren. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias.